Gracias, chicos, gracias. Bueno, proyecto de 6 cifras. Mucha gente me dice, ¿esto va a ser comercial? Siempre es comercial, siempre es comercial. Un proyecto tiene 3 patas, yo siempre lo digo siempre. La técnica, están conmigo, ya la tienen. ¿Ok? Tiene la parte, o la otra pata, que es la política dentro de su organización. O sea, hay interés de hacer este negocio, hay interés de hacer este proyecto, sí. Y el tercero, ¿cuál es? El que siempre se adapta a todo. Yo puedo tener la factibilidad política, la factibilidad técnica, falta la factibilidad económica. Señores y señores, yo soy ingeniero, si soy un comercial, tenés que estar acá. Todos los proyectos que estamos viendo de VMware siempre son de 6 cifras. O sea, cientos de miles de euros, cientos de miles de dólares. Y hoy se van a dar cuenta que así es y espero que no se asusten, pero la cosa viene por ahí. ¿Ok? Quiero que la tengan bien claro. Entonces, ¿alguien más se quiere unir? Todavía hay gente que sigue. ¿Qué hacemos? Me parece que me rebasar las 200. No sé, bueno, no importa, sigamos. Entonces, vamos a arrancar entonces con vSphere, vSAN 8. All you need to know. ¿Ok? All you need to know. Es decir, vamos a ir con vSAN 8, primer tema. Hoy vamos a ver vSAN 8, pero solamente el ESA. Ahora vamos a ver qué es. Hoy vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? El engine distribuido de vSphere 8, donde podemos instalar SXI en una placa de red, en un SmartNIC. ¿Ok? Y vamos a ver, si da tiempo, ahí y ML. Y vamos a ir switchando. ¿Ok? Entre what the fuck y esto. ¿Ok? Si les gusta, bien. Si no, la próxima ustedes proponen. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué aparece en vSAN 8? O sea, vSphere 8 y vSAN en la misma versión. Bueno, tenemos la estructura original de vSAN de siempre. Todo nuevo bajo el sol, nada nuevo, nada cambiado. ¿Ok? vSAN 3 host A64, host en el cluster, D-Group y toda la lana, etcétera. O sea que si tú tienes un vSAN 7, vas a tener un vSAN 6 aquí. Poco ha cambiado desde el punto de vista funcional. Pero atención, porque esto sigue siendo otra vez el D-Group con otra vez el caché y la capacidad, etcétera. No cambia en eso. Podemos usar cualquier tipo de dispositivo, o sea, todavía podríamos seguir usando, ahí hay un error grave, seguir utilizando discos magnéticos, que ahora vamos a charlar de eso, ¿ok? Entonces, seguimos con el mismo esquema. Si alguno después necesita que le dé una refrescadita sobre vSAN 7, me lo dice, porque no me quiero quedar mucho ahí, ¿ok? Pero listo. Y si no, se van al canal de 314 en YouTube, que ahí está todo. ¿Ok? Hay 4 horas de visa gratuitas para que ustedes lo puedan leer, etcétera. Pero sí, otra vez, las preguntas están disponibles. Entonces, no hubo nada de cambio. Pero hay un cambio mayor, enorme, que se llama vSAN Express Storage Architecture. ¿Ok? ¿Y esto qué significa para todos nosotros? Bien, significa que solamente vamos a utilizar lo que llama un storage pool. No vamos a tener esa división de 2 niveles. Para nada. En absoluto. Para nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Un storage pool que va a utilizar pura y exclusivamente, atención, Non-Volatile Memory Express. Dispositivos Non-Volatile Memory Express. Estos son productos que están por arriba del SSD, a nivel de performance, durabilidad, etcétera. ¿Ok? Esto es sumamente importante. No aparece más el concepto de D-Group. Donde yo tengo separadito, ¿ok? Todo lo que es la performance y la capacidad. Hemos borrado todo eso. Está lista para ser implementado. ¿Es tu data center? O a nivel hiperscaler. Escala sin ningún tipo de problema, ¿ok? Escala sin ningún tipo de problema. ¿Alguien quiere seguir subiendo gente todavía? ¿Qué voy a hacer? No sé. Entonces, esto es sumamente importante. Totalmente sin cuidado. Solo dispositivos non-volatile memory express. Se está sumando todo el mundo ahora. ¿Ok? Non-volatile memory express. ¿Ok?
Por eso les dije que es esto, proyecto de 6 cifras. No se olviden de eso, ¿ok? Bien. Entonces, repaso. No estoy dando una clase de Visan, atención, no estoy dando una clase de Visan. Estoy esperando que vengan las preguntas y todo eso, pero recién empezamos. Entonces, ¿cómo era la arquitectura original? ¿Ok? Podrían tener discos magnéticos, SSD, non-volatile memory express. Generalmente trabajamos con un caché de SSD o non-volatile memory express, y de bajo en capacidad trabajamos con lo de costumbre, SSD o non-volatile express también podemos estar usando. Ustedes no lo sabían porque ellos saben que yo no uso híbrido. Pero bueno, tenemos un formato de disk group, 40 discos en total por servidor, porque eran 35 de capacidad, más 5 de caché, porque eran 7 disk group, 5 disk group de 7 de capacidad, más 1 de caché cada uno. Atención, acá está enseñando cosas interesantes. La compresión no está habilitada por default y es para todo el data store. O comprimís todo o no comprimís nada. ¿Ok? Y la encripción, también, encriptás todo o encriptás nada y tenés 3 tipos de clave y está disponible en todas las versiones. Es decir, 5.5 Update 1, no vayan a tener 5.5 Update 1. Lo mínimo que pueden tener es 7.0 en el presente de día. Cualquier otra cosa está mal desde el 15 de octubre del año pasado. Del 2022, señoras y señores, no podemos tener 6.7 Update 3. No. ¿Ok? Tenemos que estar en 7 mínimo. Ahora, repero, si eso más... Uy, más gente de a 2. Bueno. Entonces, perdón, pero estoy metiendo los dos por un lado. Uy, sigue sonando gente. Bien. Entonces, ¿qué es el ESA? Comparación. Antes que me lo pregunten, vamos a tener esta diapositiva, vamos a tener esta lámina así y después yo les hago un pack como hago siempre, ¿sí? Yo les voy a armar el pack, no se preocupen. ¿Qué es el ESA? Solo non-volatile memory express. Solo non-volatile memory express. Un storage pool por servidor. No tenemos límite de capacidad por server. ¿Ok? La compresión es granular. Atención, esto es un resumen. ¿Es granular? ¿Qué significa granular? Núñez. A cada VM, a una VM la quiero comprimir, otra no. ¿Para qué me sirve eso? ¿Cómo que no te vas a ir? Porque cuando podés comprimir una máquina virtual que tiene video, no tiene sentido. ¿Ok? Esto lo convertamos siempre. Y la encripción es también granular por componente, por máquina virtual, por ejemplo, no como antes, y con 2 tipos de clave. Y atención, esto es a partir de la versión 8 de BSPIER. 8 de BSPIER. Vaya. Algunos van a decir, pero si yo me paso a la 8, tengo que tener esta conclusión. No. Esto es como en el bar. Te gustan todas. ¿Ok? No es A o B. Como el mismo chiste siempre. A, I o B. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo vamos acá? ¿Bien, más o menos? ¿Se entiende? ¿Gusta, no gusta? Porque algunas a lo mejor no me conocen. Bien, pero acá vale todo. ¿Ok? Acá la única regla es que no hay ninguna, recuérdenlo, ¿sí? Entonces, sigo. Si no hay chat y no hay preguntas, hay un chat ahí. A ver, espere que se me escapó. Acá, ya está. Entonces, ¿cómo es el ESA? No vamos a hablar del OSA, del anterior no vamos a hablar solamente del ESA, ¿ok? Otra vez, versión 8. Ustedes van a ver sus servidores, 3 como mínimo, 64 como máximo, se lo cambió, y van a ver un datastore, todo non-volatile memory express. Todo non-volatile memory express. ¿Sí? ¿Ok? No vamos a tener concepto de caché. ¿Cómo no vamos a, ¿Por qué no tenemos concepto de caché? Porque vuela, ya todo non-volatile memory express. ¿Entienden lo que digo? O sea, no es como antes que teníamos performance arriba, a nivel de caché, y después la capacidad. ¿Se acuerdan cuando ustedes tenían el flash? El 100% del caché era para write y después leían directamente abajo. Abajo está la capacidad siempre. Directamente abajo. Ahora es todo non-volatile memory express. Estamos hablando de cientos de miles de IOPS por dispositivo. ¿Estamos claros eso? Ahora se están dando cuenta, ¿no? Tenemos ustedes pueden soportar fallas a nivel de ¿qué? A nivel de disco o de dispositivo. No digamos disco, es un dispositivo. ¿Sí? Un non-volatile memory express. Ya no tiene el concepto otra vez de disk group, etcétera. ¿Ok? Mucho más fácil de trabajar, mejor gestión, etcétera. ¿Ok? Ahora van a decir, no, porque en Sudamérica o en Latinoamérica, como estamos hoy para toda Latinoamérica, no se puede, señores y señores, les puedo asegurar que sí, ¿ok?
Vamos a tener un RAID 5, ahora vamos a ir viendo, ¿se acuerdan de las políticas? Un erasure coding con la misma performance de RAID 1, pero que se adapta a la cantidad de servidores. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si alguno se acuerda que nosotros podemos arrancar con 3 servidores, pero en la versión anterior, si tenemos 3 servidores nada más en una visa, podemos hacer solamente RAID 1. Tenemos que tener Flash y Advanced, ¿no? RAID 1. Si tenía RAID, no podía ser RAID 5. En cambio ahora con 3 podemos hacer RAID 5 también. ¿Ok? Eso lo vamos a ver, es algo nuevo. Ahí también. ¿Ok? Ahí lo tienen. O sea que por uno tener... Y eso a mí que me impacta, después se van a dar cuenta, no a mí que me importa, a mí que me impacta. Después vamos a ver de qué se trata este concepto. Bien. La compresión. Ahora, yo siempre soy bastante... con estos RAID, con estas tasas así de cantidad de compresión, soy, por mi actividad de muchos años, ellos están diciendo que estamos en 4X. Yo diría que estamos bastante mejor que en la versión anterior, ¿ok? Pero jugarse a 4X depende mucho de que, como yo siempre digo, depende mucho del tipo de datos que tenés, ¿ok? Lo que pasa es que antes, para que alguno tenga, si alguno se acuerda o ha trabajado antes con Visa, recuerden que la tasa de compresión se daba así solo si cuando comprimíamos un bloque de 4K, se puede llegar ese bloque de 4K a 2K o menos. ¿Okay? Si no llegaba a menos al bloquecito, no podía comprimir de 4K, no lo podía comprimir por menos de 2, lo dejaba en 4K. En cambio ahora, con que podamos comprimir 3.2K, o sea que la tasa de compresión es menor, puedo decirlo así. Si lo puedo llevar a 3.2K, un bloquecito de 4K lo comprime igual. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tengo muchas, al tener un volátil me puedo dar ese lujo de overhead. ¿Okay? A la inscripción y se ha facilitado mucho, se ha hecho granular, igual que la compresión. Yo puedo tener políticas, ¿por qué? Por cada tipo de máquina virtual o componente, atención. ¿Ok? Y algo que muchas personas me pueden decir, ¿se acuerdan que yo soy un tipo bastante celoso con el tema de la gestión de red? Que siempre hablo de trabajar con traffic shaping y trabajar con horario control. Todo el mundo me dice, no, porque las placas, hay que poner placas específicas. No hay que poner placas específicas para Visa, no hace falta, no es necesario. En la versión 7 tampoco. Y en la versión 8, en esa, la gestión del ancho de banda a nivel de red lo hace automático, ni siquiera se tiene que preocupar por eso. Es APB, o sea, a prueba de bobos. ¿Ok? APB, a prueba de bobos. Ni siquiera se tienen que preocupar por eso. Y el manejo de los snapshots lo han mejorado mucho. Lo han mejorado mucho. Ahora estamos en algo binario, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esto no es una clase, les repito. Entonces, acá va la compareta. Esa por un lado, OSA por el otro. ¿Puede usar cualquiera de los dos? No, no puedes usar cualquiera de los dos. Para poder usar esa, tienes que tener todos tus equipos, todos tus servidores dentro del clúster que vas a hacer Visa, tiene que estar con una determinada configuración, que es un Visa Ready Node, esa. Totalmente distinta a la configuración de un OSA. ¿Ok? Bien. Requerimientos. Tenemos que ir con un Visa Ready Node. ¿Ok? Mi cara lo dice todo. ¿Ok? Entonces, cada server mínimo 32 GB, eso olvídate, no hay ningún problema de RAM, es lo mínimo. ¿Okay? Por supuesto, 2 procesadores. No empieces con eso, no, le pongo un procesador solo porque bajo el costo, olvídate. Lo único que vas a bajar es la performance. ¿Okay? Y no te vas a ir para nada. 4 non-volatile memory express, puede ser SSD, tiene que ser TLC, le tiene que dar una determinada ancho de banda, si no, no sirve. ¿Okay? Igual, no se preocupen, van con Visa Ready Node, o sea, no pueden hacer ustedes cambios, etc. 4 SSD, 1. La capacidad mínima de cada dispositivo tiene que ser 1.6 tera, pero no van a conseguir hoy 1.6 tera, son grandes, así que no se preocupen. Ahí ya se lo voy diciendo. Y acá otro de los conceptos importantísimos que vamos a hablar toda la jornada de hoy, que es 25 GB mínimo de ancho de banda por placa.
necesitamos 2. Esto ya saben, por un tema de tolerancia a la falla, no me quiero quedar manco. ¿Ok? Eso es importante lo que tener en cuenta. Muy, muy importante. Entonces, atención, atención, atención. Esto es algo que hablo hace, no sé, más de 4 años. Tenemos que empezar a pensar en Nacho cuando estamos comprando servidores. Por eso, en What the Fuck, en la otra sección, ¿se acuerdan de la sección que tenemos acá, no? En esta, servidores error de 6X, después se van a dar cuenta, no error chiquito, error enorme, ¿ok? Enorme, ¿ok? ¿Sí? Si les interesa, podemos hacer las dos cosas, o sea, ver estas láminas, se van a aburrir como no, yo me aburro de ver estas láminas, pero ¿ok? ¿Por qué tiene mucha más performance? Porque vamos directo a los dispositivos. Y fíjense app. ¿Por qué puse app ahí? ¿Por qué no dice BM solamente? Algunos me dicen, ¿por qué pueden ser app? Algunos que escriban algo. O están tomando todo el té, ¿ok? ¿Qué puede ser esa app? ¿Alguno? ¿Qué puede ser esa app? ¿No hay nadie? Bien, bien, Brian, te quiero, te quiero. Aquí andamos, Jesús, gracias, Jesús. ¿Cómo estás, querido? Muy bien. Gracias, Byron. Exacto. Containers, o sea, 10 pods. Después, si quieren, después hablamos de pods. Pero, porque acá también tenemos otro tema importantísimo. ¿Por qué esta suba con el SX? ¿Okay? Tenemos una agenda muy linda, si quieren, pero vamos bien. Solo un nivel de lectura. Solo dispositivo non volatile memory express. ¿Ok? Cada dispositivo es independiente, es decir, que vos no fallás por, ¿se acuerdan que ustedes fallaban? Cuando al fallar por componente en 7, en la versión OSA, ¿no? En la original, te falla un dispositivo y te falla todo el que, ¿se acuerdan que era lo que fallaba todo el disk loop? En cambio acá te falla un componente, listo, y se reconfigura, no hay problema. ¿Ok? Ustedes saben qué es eso. ¿Ok? Tienen la réplica, etcétera, etcétera. Si no entienden, me dicen. ¿Ok? Hay un solo nivel de lectura-grabación. En entrada, salida, sea simplificado, entonces se obtienen performance, además de tener dispositivos de altísima performance, tienen una performance muchísimo, muchísimo, muy grande. El límite de dispositivos que ustedes tienen ya no es más el disco. ¿Se acuerdan que eran 7 dispositivos de capacidad? Como máximo le podíamos poner 35 dispositivos de capacidad a un server. Ahora el límite es la cantidad de bahías que tiene tu server. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Porque estamos hablando de negocios en cifra, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo acá? ¿Estamos todos en la misma página? ¿Ok? Porque hubo gente que me preguntó, ¿va a ser comercial? Claro que sí que va a ser comercial. No hay proyecto, no hay ingeniería que no se pueda vender, sino la otra es para la universidad. ¿Ok? Los 25. Por favor, una X722 de Intel, que es un chipset común y corriente, son de 25 GB. Hoy en el topo de rack, lo que sean, que ustedes que por lo que veo tengo gente de nuestra área también que son service providers, saben que arriba en el topo de rack hoy están disponibles 400 y 800 GB. Me van a decir que no se puede. Señores, yo trabajo en Iberoamérica. Y la mayoría de los clientes nuestros son, muchos saben, solamente atendemos al canal de distribución, no vamos a los clientes finales, son service providers. Service providers tienen que competir con el hyperscaler. Hoy, en tu on-prem, no podés comprar una placa de 10. No podés tener placa de 10, ¿ok? Estás tirando el dinero, ¿sí? Es lo mismo que si compras magnético, ¿ok? Entonces, que quede clarito, los gestores públicos están formados dispositivos independientes de entrada y salida. ¿Ok? Lo hice lo más fácil posible para aquellos que no tienen nivel de entrada, que no han trabajado nunca con Visa, y para aquellos comerciales también que quieran entender un poquito. ¿Ok? Entonces, un compelling event, una muy buena opción es empezar a trabajar con Greenfield, o sea, con equipo, con implementaciones de Visa 8 de este modo. ¿Ok? O sea, con esa, no con el anterior. Entonces, resumen. ¿Qué transición tengo? Tenemos nuevos dispositivos optimizados, aplicaciones. ¿Dónde voy a poner esa o este tipo de implementación? En todo lo que vamos a hablar, en todo lo que da Need for Speed. ¿Se acuerda que, como el jueguito Need for Speed, necesito velocidad, necesito capacidad, necesito performance? Aplicaciones críticas, multitaller, esa. No hay ningún tipo de inconveniente. Esto lo decíamos con el viejo Visa hace 5 años atrás. ¿Ok? Pero cada vez más es innecesario, ¿sí?
Lo puedes correr on-prem en la nube. Como mucha gente me preguntó sobre híbrido. No hay ningún tipo de problema. Marcel está disponible. Especial, por supuesto, cuando hablamos de Bing, sobre Azure, Bing, sobre AWS, etc. ¿Ok? Y atención, con respecto a la encripción y a la seguridad de datos, no es nada mejor que esto porque tenemos encripción mucho más resuelta. Acá el tema que siempre que vean encripción, el tema externo se llama KMS, en Key Management Service, que es el generar claves. ¿Ok? Para las claves de encripción, a eso me refiero. Las claves de encripción se generan externamente, generalmente, por algún tipo de servicio, un clúster que dé servicio de KMS, KMIP 1.1, eso no importa, es unido a vCenter. Les cuento que también vSphere tiene un key native. Ahora, tiene una capacidad de proveer servicios de clave. Lo que pasa es que hay que ver si, porque gente me preguntó por PCI, la norma, entiendo, PCI DSS creo, porque a mí me preguntaban por PCI. Entonces, ahí tiene que ver si el tipo de protocolo que usa vSphere para generación de claves para KMS le sirve, aunque es 140.2, FIPS, etcétera, etcétera. Ok, más resumen. Caso de uso top. Refresco hardware. Estamos cambiando, pum. Vamos a eso. Aplicaciones de misión crítica, base de datos, OLTP, ¿ok? ML ahí, Business Intelligence. Razones, ¿por qué? Alta performance. Alta performance. ¿Ok? Estamos buscando eso. Eso mucho más fácil de usar. Tenemos una mejora muy amplia. Ahí pusimos 4, 8, lo que pongan ellos, pero mucho mejor compresión, mucho mejor utilización de la capacidad. Y ahora voy a contar algo que tienen que empezar a mirar aquellos que hacen proyectos, aquellos que desarrollan arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Se llama vSAN HCI Mesh. Parece raro, parece difícil, parece complicado. Muchos que a lo mejor ya han visto el tema dirán, sí, pero esa es la licencia más cara porque es la Enterprise, bla, bla, bla. Está perfecto, está todo bien, exacto. Todo lo que están diciendo es razonable. Pero les aconsejo que siempre revisen bien el licenciamiento. Eso yo no puedo intervenir. Ustedes saben, muchas veces me preguntan, ¿qué licencia me conviene, qué no me conviene? Yo siempre les digo, yo les voy a dar documentación respaldatoria de licenciamiento. Un concepto, vamos primero. vSAN HCI está en la versión 7, no hay ningún tipo de problema. ¿Y cuál es el concepto? El concepto de que yo puedo compartir, atención, puedo compartir mi datastore vSAN con otros clústeres. Y en este dibujito que ven acá, vamos a dejar entrar a César, sigue viniéndose gente, qué contento me pongo cuando hay mucha gente. 130, ¿no? Bueno, 30 grados y la otra. Okay. Ya está a tope, bueno, no dejes entrar más nadie, perdón. Mesh. Importantísimo porque yo puedo configurar un clúster con Mesh y otros clúster atacharlo. Bueno, pero son todos clúster visa, esto me sale uno y la mitad de otro. Algunos podrán decir, especialmente la gente criada en la Ribera Sur. Pero algo muy interesante, revisen la documentación, si quieren después lo podemos revisar en conjunto o en WTF. Pero en HCI Mesh solamente es necesario licenciar el clúster que provee el datastore. Es decir, que si tú tienes un clúster de compute, es decir, yo tengo un clúster que no tiene vSAN y me conecto a un datastore haciendo HCI Mesh, no pagas la licencia vSAN en el otro clúster. ¿Se entiende la idea? Acá sí, acá todo, como todo vSAN clúster es la más fácil, ¿no? Es decir, acá tenés vSAN toda, pero fíjense que si yo tengo un clúster que no tiene un vSAN, también me puedo conectar. Revisen la documentación de licenciamiento. Revisen la documentación de licenciamiento, en particular aquellos que son service provider. ¿Ok? Igual los service provider pagan por gigabyte consumido, es otro formato.
Pero empiecen a pensar como si fuera un gran pool, un gran pool. ¿Se puede usar en Visa 7? Sí, en la ASA también, bueno, ningún tipo de problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tener un Visa con H6 Mesh. Con H6 Mesh, no con ninguna otra cosa. Esperen un segundito, me están matando por acá también. Un minutito. Como me están entrando... Hay gente que quiere entrar a otra sesión y no puede entrar, perdón. Entonces, es muy interesante esto, revísenlo. Esto estaba en la versión 7. ¿Puedes hacer H6 Mesh con la versión 7? Sí, sin ningún tipo de problema. ¿Se puede hacer lo que vos decís, Gabito? Sí se puede. Pero siempre revisen el concepto de licenciamiento con su reseller local o con el fabricante localmente. ¿Ok? La documentación está disponible, o sea, la documentación ustedes la pueden revisar siempre. Recuerden, eso es muy, muy importante, revisar la documentación. ¿Ok? Siempre revisen la documentación porque si no, meten la pata y después dicen, porque yo lo leí mal. ¿Ok? Y muchas veces lo leen mal. ¿Ok? Y yo no me quiero enojar con nadie, pero después se enojan conmigo. A ver ahí. ¿Ok? Esperen que les muestro. Ahí. Visa. Esto está disponible para todo el mundo en los sitios en el sitio de VMware, lo pueden bajar. Y cuando vienen acá, que vienen a HCI, okay. Si leen en particular este pedacito que está acá abajo, dice, para licenciar, vamos a poner un poquito más grande para que se vea. ¿Okay? Para licenciar un despliegue de H6 Mesh para cluster Visa o para cluster complemento capacidad con cluster de compute, Visa Enterprise Plus, se necesita licenciar Enterprise Plus. Y cualquier edición de vSphere que usted use, no hay ningún problema. Eso es los cluster Visa. Pero para lo que es, note que el Compute Cluster requiere licencias de vSphere, pero no requiere la licencia de Visa. ¿Ok? Esto es un documento de VMware que es el actual y, atención, es de enero de 2023. ¿Estamos claros con esto? ¿Estamos todos en la misma página? ¿Me van siguiendo con esto o no? O es muy difícil lo que estoy diciendo, voy a una velocidad. No sé qué conocimiento tiene cada uno, pero otra vez, ahí debajo está la opción de hacer preguntas. Esperen que ahí me parece que la invitación a la pregunta. Aquí andamos, dice. No, ¿ok? Entonces, si tienen preguntas, acuérdense la mecánica como es. Van acá abajo y me las hacen. ¿Ok? Sí, es importante que la tengan en cuenta esta situación. Otra vez, me puedo armar un clúster de Visa y, por ejemplo, un clúster bien morrocotudo con mucho almacenamiento y conectarme con cualquier otro tipo de clúster VSI. ¿Se entiende eso o no se entiende? Esto es sumamente importante. Proyectos de cifras. Proyectos de cifras. Recuérdenlo. Pero es claro el Enterprise Plus. Sí, pero imagínense que ustedes pueden tener menos servidores. Acá. Y hacerlo como un pool. ¿Se entiende? Y los otros consumir, pero no tienen que ser clúster de Visa nosotros. Pueden ser clúster común y corriente, como si fuera una SAN. ¿Se entiende la idea? Bien, como también me preguntaron, me pidieron, me informaron, me solicitaron, queremos ver las herramientas que se utilizan, ¿no? El tiempo es tirano y no puedo estirarme muchísimo. Entonces, también recuerden todos que tienen los Hanson Lab. Acá lo tienen referido, un Quick Start Lightning Free, 24x7x365, ¿ok? Y siempre pueden ir... Opa, ¿pasó acá? ¿Se murió? No lo tenía, me olvidé de poner, perdón. Pueden venir acá, yo ahora les voy a dar el hit, que es hot catalog, como siempre, ahí va, y lo voy a poner en el chat para aquellos que no sepan cómo, en el chat está cómo acceder aquí, a los Hanson Lab. Free, 24x7x365, 24x7x365, vas y pones Visa, si es fácil, ¿ok? Y te buscas el que te guste. Y hay uno de Visa 8, Quick Start, y este, que para que tiene Start, que está más que bueno, ¿sí? ¿Estamos todos en la misma página? ¿Sí o no? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Comentarios?
Gracias por los comentarios. Recuérdense, importantísimo que tengamos un poquito de interacción, porque si no, yo me aburro mucho, señor. Entonces, no se termina haciendo un podcast, a mí los podcasts no me gustan. ¿Ok? Ajá, bien. Ok, ahora sí fue. Había tocado en un lado más. Bien. Políticas de almacenamiento, cosas nuevas. En el ESA, no en el OSA. Es decir, cuando tenés Non-Volatile Memory Express, todo Non-Volatile Memory Express. No existe más el concepto de caché, donde yo tenía que tener un dispositivo de alta performance y las grabaciones se daban a ese nivel y después se bajaba la capacidad. No. Ahora vamos a tener lo que dicen piernas, legs, hot legs, como lindo es. Los legs van a ser un área dentro de los Non-Volatile Memory Express que vamos a usar para performance y después que una cantidad de data ya está grabada en la leg de performance, se graba directamente en lo que va a ser el leg de capacidad. ¿Okay? Entonces, si ustedes no están haciendo ningún RAID más que estamos usando RAID 0, ¿okay? Tenemos solamente una leg de performance. Voy a grabar, por decirlo así, componente una vez. Cuando se completa la cantidad que tengo que grabar, lo voy a distribuir en 3 componentes. ¿Ven? Son 3 componentes. Esto lo voy a dar en 3 cibercitos. 3 componentes distintos. Si ya tengo RAID 1, tengo y RAID 5 también, y RAID 6 también, tengo 2 performance leg. ¿Por qué? Porque estoy haciendo RAID. No quiero perder nada. Ahí tengo, acá no tengo redundancia casi en el leg de performance. Tengo redundancia, lo termino de grabar, ¿ok? Si lo tengo que comprimir, lo tengo que editar, lo tengo que hacer, después voy y grabo los componentes. Como son RAID 1, componente número 1, componente número 2, separado en 3 áreas. Estas son las de capacidad. RAID 1, fallas a tolerar, 1, un servidor. ¿Okay? Los que no entienden o que crean que esto es chino me dicen, me escriben por allá abajo. ¿Okay? Si es RAID 1, atención, miren lo interesante. RAID 5. ¿Cuántos servidores hay? 1, 2, 3. ¿Cómo pusieron 3? Sí, en Visan original necesito 4 servidores. A partir de Visan 8 con esa podemos usar RAID 5 con 3 servidores. Atención. Performance leg 2, como antes, aquí. Y 1, 2, 3 componentes de paridad. Y cada componente de paridad, dividido en 2. ¿Ok? No me puedo poner a contarles todo, pero... Y el RAID 5, la política de RAID 5, Erasure Coding, pones en RAID 5, ¿ok? Es súper interesante, porque si tú tienes solamente en tu clúster 3 hosts, que antes no podíamos usar RAID 5 con 3 hosts, necesitábamos RAID 4, necesitábamos 4. Ahora RAID 5, si tú tienes, con esa, si tú tienes en tu clúster 3 hosts, hace RAID 5. Hace RAID 5. Y si tú le agregas más hosts, lo redistribuye. Haciendo un esquema 4 más 1. Cuando tenés 5 servidores es un esquema 4 más 1. Si no, 3 más 1. Y ahí está viendo. No lo hace inmediato cuando se lo colocas. Espera 24 horas y lo pasa para qué? Para no darte una penalidad. ¿Ok? Las políticas de almacenamiento tienen mucho que ver con tu capacidad final. ¿Cuánto te ocupa cada componente? Un componente, digamos, es un disco virtual, por decirlo así a lo bestia, ¿no? Un disco virtual. Entonces, si tú tienes RAID 0, no hay redundancia. Cuando ponemos RAID 0 no hay redundancia, así que si se te rompe, a otra cosa, ¿ok? Bien. Entonces, si tu disco virtual consume, por decirlo así, 100 GB, ¿cuánto va a pesar dentro de Visan? 100 GB. ¿Ok? Se supone que ustedes ya saben algo de Visan, si no, después vemos en el canal, después les muestro en el canal donde tienen que mirar. O me preguntan directamente, ¿ok? Pero después. Si tengo haciendo RAID 1, tolerando las fallas de un servidor, ¿ok? Con RAID, necesito 3 hosts. Y este disco de 100 GB ahora pesa 200, porque tengo réplica. Es una réplica de mirror. Un BMK de 100 GB, otro BMK de 100 GB, una copia. Si tengo una política, sigue esa más gente. Si tengo una política que quiero tolerar fallas de 2 servidores,
FTT, Failure to Tolerate. 2 servidores son 5 hosts. Siempre acuérdense, para hacer la fórmula de fallas a tolerar es 2 servidores fallas por el número 2 que siempre queda fijo, más 1. 2 por 2 fallas, 4 más 1, 5. Arriba, falla un servidor, 2 por una falla, 2 más 1, 3. ¿Cuánto ocupa si yo quiero hacer RAID 1 para tolerar la falla de 2 servidores? El disco de 100 GB pesa 300, porque tiene las copias necesarias. Y si yo quisiera tolerar la falla de 3 servidores a la vez, atención, son 7 hosts, 2 por 3, 6 más 1, 7, y el peso de ese disco de 100 GB es 400. 400 GB. Okay. Después pueden tener tasa de compresión, pero ¿me entienden lo que digo? ¿Qué pasa cuando estoy trabajando con el region coding? Atención, porque esto se confunde siempre. Cuando ustedes dejan VISAN la dejan sin configurar. La dejan con la, siempre en RAID 1. Ya está. Fíjense, si ustedes la pasan a RAID 5, VISAN, la política de fondo, necesito 3 hosts, con 3 hosts en esa. Con 3 hosts, ese disco de 100 pesa 150. Y tolera la falla de un servidor. ¿Ven? O sea que ya son casi 40% menos. Si en lugar de hacer RAID 5 con 3 servidores lo hago con 5 hosts, paso a ocupar solamente 125 GB. Los 100 GB me ocupan 125, nada más. Y si quisiera hacer fallas de 2 servidores a la vez, voy a usar RAID 6 y en lugar de usar 300 GB uso 150. Y si tienen que tener muy claro lo que están haciendo. Esto también pasa en VISAN 7, ojo. Las VISAN no tienen una sola política, tienen N políticas. Todas las que ustedes quieran. Y no es que ustedes tienen una VISAN en RAID 1 o en RAID 5, no. Los componentes de cada máquina virtual están con un diferente tipo de sistema de tolerancia a la falla. Mírenlo cómo ha cambiado. Este es el concepto de RAID 5. Ahora tenemos 2 RAID 5 por decirlo así. ¿Okay? Uno más eficiente que otro.